¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo por allí? Acá estamos juntos y Dios puso un par de invocaciones nuevas para mí, obviamente, en mi corazón. Y la primera es, tú eres el primogénito entre muchos hermanos. La segunda invocación que Él puso en mi corazón, digamos la primera juntos, tú eres el primogénito, el primero y preeminente entre muchos hermanos. Vamos a decirlo de nuevo, tú eres el primogénito entre muchos hermanos. Y la otra que Dios puso en mi corazón es, tú eres generoso. Dos o tres cosas sobre este tema. La primera, el generoso da de su propia naturaleza, es decir, no da porque lo presionan, no da porque está buscando una moneda de cambio, o sea, está pensando que si da A va a recibir A al cuadrado y si da B va a recibir B al cuadrado y si da Z va a recibir muchísimo más. No está pensando linealmente, está respondiendo de acuerdo a su naturaleza frente a la circunstancia que lo rodea. Cuando yo doy porque alguien me pide, por ejemplo, en una esquina o en un semáforo, etcétera, etcétera, si yo estoy dando por obligación o por compromiso o para sacarme de encima a esa persona o para aliviar mi culpa, etcétera, etcétera, estoy trabajando o actuando con origen en mí. O sea, no puedo decir que soy generoso. Esto no quiere decir, o sea, generoso es aquel que da, no necesariamente mucho, porque hay una idea instalada desde el punto de vista natural que alguien que es generoso es alguien que da mucho y que da siempre, no. El que da generosamente es aquel que expresa su naturaleza que al dar. Es decir, es generoso y da generosamente, pero nunca motivado por algo externo, sino por algo interno, por lo que él es. O sea, podríamos resumir esta frase, o generalizarla, mejor dicho, uno da, o sea, no puede dar otra cosa que lo que uno es. Aunque des mucho, eso no quiere decir que tu naturaleza sea generosidad, porque estás dando y estás esperando una vuelta, o estás esperando que reaccione de tal manera, o un reconocimiento, etcétera, etcétera. Eso es la naturaleza caída, eso es experimentar muerte. Porque no solo el reconocimiento no va a ser suficiente, siempre vas a querer más y no va a completar en nada, ni va a ser ninguna obra perfecta en mí, sino que cada día voy a querer más. Es como cuando un nene pasa por el kiosco, pide un caramelo, se lo dan, al otro día pasa por el kiosco, pide 2 caramelos y se los dan.
ya sabe que lo que tiene que hacer es pedir cuando está en la circunstancia kiosco, digamos, el lugar que vende golosinas. Entonces, esto es lo primero, uno da, quiero que se te guarden, lo guardes en el corazón, uno da lo que es. Por eso dar generosamente no tiene que ver con la cantidad. Una mujer que era viuda dio todo, tampoco tiene que ver con dar todo lo que tenía, sino que expresó lo que ella era dando todo lo que tenía. Y entonces su generosidad, su siembra generosa, es seguro, porque esto es ley, provocó una cosecha generosamente abundante. Amén. Segunda invocación, o la que dije en primer lugar, mejor dicho. Y es que tú eres el primogénito entre muchos hermanos. Es interesante ver que Dios Padre nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen del Hijo, dice Romanos, para que Él, o sea, está volviendo a Él, o sea, está girando sobre Él, esta acción, esta obra del Padre en nosotros, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta imagen es muy poderosa, donde Él no es preeminente, no es primero, no es primogénito, donde las cosas no tienen origen en Él, no se manifiestan cosas nuevas de parte del cielo. No hay novedad de vida. Por eso dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, está hablando de su naturaleza. Y todas las cosas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cómo vos podés, cuál es el termómetro de que estás en Cristo? Es que todas las cosas son hechas nuevas en el nombre de Jesús. Nuevas emociones, nuevas alegrías, nuevas palabras nuevas, se te agranda el vocabulario, nuevas invocaciones, nuevas revelaciones, nuevas experiencias en Él, que son testimonios para impartir y compartir con otros y que se repitan en otros. Entonces, este escenario es súper poderoso. O sea, Dios nos predestinó y trabaja en nosotros el Espíritu Santo para que nosotros seamos formados a su imagen, de tal manera que Él otra vez vuelve a Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Es decir, digan conmigo, es una cuestión de naturaleza. Uno da lo que es. Decir conmigo, uno da lo que es. Dios es Trinidad, es triuno. Y Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es el Espíritu Santo. 3 personas en una.
lo que Dios es, lo es el Padre, lo es el Hijo y lo es el Espíritu Santo. Es decir, Dios es amor, el Padre es amor, el Hijo es amor, el Espíritu Santo es amor. Y porque Dios es amor, da amor, o es dador, da amor. Y el Padre da amor, el Hijo da amor, y el Espíritu Santo da amor. Digamos de nuevo, es una cuestión de naturaleza. Decirlo de nuevo, es una cuestión de naturaleza. Yo me puedo esforzar en imitar a Cristo, pero no tengo que esforzarme ni en imitar ni en copiar a Cristo. Lo que tengo que hacer es ir a la cruz para que lo que yo soy, Jesús le dé fin en la cruz y Él me dé lo que Él es, para que Él le dé comienzo en la cruz a lo que Él es en mí o a lo que yo soy en Él. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos conocidos antes en Él, en Cristo, porque todo fue creado por Él, en Él y para Él, para Cristo. Nosotros fuimos creados por Él, en Él y para Él. Y en Cristo nosotros, en el Hijo, fuimos conocidos por el Padre de acuerdo al diseño que el Padre tiene de nosotros, que es que seamos hechos conforme a su Hijo. Es decir, este conocimiento es un conocimiento preexistente. Y este conocimiento preexistente nos dice mínimamente una cosa súper importante, que porque Él es el que nos conoce, Él sabe lo que nosotros podemos hacer en Él. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no era una expresión de positivismo o de fe. Esto era una experiencia de Pablo por el conocimiento que el Padre tenía de él. Fíjate, Pablo o Saulo vivió gran parte de su vida bajo el conocimiento que él tenía de él mismo, interpretando su propósito de acuerdo a lo que él conocía del mismo y conocía de Dios, creyendo que estaba haciendo algo que a Dios le agradaba, estaba haciendo todo lo contrario. Qué tremendo, ¿no es cierto? Y cuando fue impactado por ese resplandor, por esa gran luz, Saulo estuvo 3 días ciego, y en esos 3 días el Padre se le reveló y él le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Es decir, ya no se expresaba él, sino ahora se expresaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a través de él. Hay un pasaje muy conocido que dice, está en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 34, y dice: así que no os afanéis, es decir, que no nos preocupemos, que no nos inquietemos, que no estemos ansiosos por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá, mirá qué interesante, ya el día de mañana trae su propio afán,
su propia preocupación, su propio, dice después y aclara, su propio mal, que es una cuestión de naturaleza. ¿Cómo es que ese día, o sea, el mal, según dice acá, es propio de cada día? ¿Qué quiere decir esto, que el mal es propio de cada día? Que el mal es, o sea, que el día es de la misma naturaleza que el mal, porque uno da lo que uno es. Es decir, ese día viene para expresar lo que es. Obviamente, cuando el salmista dice, este es el día que hizo el Señor, tenemos claro suficientemente que este día del cual habla Jesús, que es el día cronológico, el día cronos, el día gobernado por el tiempo, el día gobernado por mis emociones o por mi ansiedad o por mi preocupación, no es el día que diseñó Dios para nosotros. Cada día expresa su naturaleza. Fíjense esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios creó los cielos y la tierra y creó al hombre como corona de la creación en 6 días. Y en el 7º día descansó. En el descanso de Dios, en el huerto del Edén, apareció la serpiente, apareció el enemigo, aquel que iba a dar lo que él es, le iba a dar, él es muerte, y le terminó, eso era su objetivo, darle muerte al hombre. De esa manera, sacándolo del lugar en donde Dios lo había puesto. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. Eso está activo en la naturaleza caída, en la naturaleza humana. Dice que lo semejante atrae lo semejante. A partir del momento en el que el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, dejó de ser eterno en cuanto a su cuerpo, en cuanto a su naturaleza humana. Y entonces ahora el día que él vivía no era el día diseñado por Dios, no era el día que Dios había hecho. En los 6 días Dios da la orden que exista la luz, Dios declara y anuncia y da la orden de que haya expansión, de que haya multiplicación, ordena todas las cosas de tal manera que estaba todo a disposición del hombre, y el hombre iba a señorear. Fíjate, hoy se señorea sobre, ese es el mal de cada día, se señorea sobre cada uno de nosotros cualquier cosa que sucede en este mundo, o cualquier cosa que nos falta, o cualquier cosa que nos angustia, nos termina gobernando el mal que cada día trae, nos termina gobernando cuando no hemos comido el antídoto, por dar esta imagen, de haber comido del árbol de la vida, de tener una palabra en nuestro corazón, de haber dicho: Señor, acá estoy, y de haber escuchado del Espíritu Santo qué cosas tengo que llevar a la cruz, para que ahora lo que yo soy, que es lo que expresa mi naturaleza, o sea, yo doy aquello que soy, ya no se exprese más, sino que ahora muera en mí eso, para que nazca lo que Cristo me da y se exprese Él, y yo vuelva a ocupar el lugar que yo he perdido, que es Cristo, que es el Espíritu, que es el gobierno.
O sea, lo que está diciendo que ese día que expresa su propia naturaleza, tiene origen en el hombre o tiene origen en la naturaleza caída. Eso es lo que está diciendo. Tiene origen en este sistema. Por eso habla de aflicción, de preocupación. Ese es el día que el hombre ha diseñado para que algunos ganen y otros pierdan. Para que algunos tengan y otros no tengan ni siquiera lo mínimo necesario y suficiente. Es decir, cada día que hizo el hombre expresa lo que el día es, trae su propio mal. Y ese, obviamente, si lo que expresa es su mal, es que su naturaleza es caída, no tiene origen en Dios, tiene origen en el hombre o tiene origen en el enemigo, etcétera, etcétera. No nos está diciendo Jesús, esto es como una humanización de aquello que Jesús dijo, ¿no? No nos está diciendo que vivamos un día a la vez, lo cual desde el punto de vista humano no está mal. Yo no digo que esté mal. De hecho, estamos diseñados así, para vivir un día a la vez. Sino que vivamos en el día malo, el día bueno, que Dios diseñó para nosotros a través de su palabra, de comer de la palabra, de comer de Cristo. Jesús o sea, ¿qué es lo que expresa el día malo? La voluntad del hombre. Dice que una vez, y ya vamos a ir cerrando, dice que una vez Pedro, o sea, no siempre, vamos a aclarar esto antes, no siempre tenemos conciencia de que el día que estamos viviendo es un día malo. Hay días hay días malos que nosotros los llamamos buenos. ¿Por qué? Bueno, porque pasaron ciertas cosas que a nosotros nos dieron alegría o lo que sea. La naturaleza del día expresa lo que el día es. Y la naturaleza tiene que ver con el origen. El origen de ese día. Entonces, nosotros tenemos que entender que la única manera de vencer el día malo o lo malo que ese día expresa en el sistema, en el mundo en el que vivimos, es comer de Cristo en la cruz, a través de Él dice, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, éste tendrá vida eterna. Es comer y beber del sacrificio que Él hizo en la cruz. Pedro, humanamente, podríamos decir que tuvo un día malo. Aunque hubiera pescado mucho, el día era igualmente malo. Porque el día, insisto en esto, expresa aquello que es, el origen que tiene. ¿Ok? Entonces, él estaba pescando, se pescaba de noche, hicieron lo de manual, lo que estaba planeado, lo que habían hecho muchas veces, seguramente les habría ido bien. Si no, hubieran dejado la empresa que tenían, lo hubieran abandonado. Le iba bien, hasta que un día, en la mañana, Jesús llega a la playa. Estaba Simón Pedro y los que trabajaban con él en la empresa de pesca, remendando redes, preparando todo para cerrar un día y volver a sus casas a descansar. Recuerden que evidentemente no habían dormido. Dios me dice que te diga, yo voy a presentarme en la playa y te voy
a sanar del insomnio, de tu problema que hace años que venís arrastrando, de que no podés dormir. Le doy la orden al insomnio, a la falta de sueño, en el nombre de Jesús, a la falta de descanso. Le ordeno a tu mente, a tu cuerpo y a tu alma que descanse, porque en el Espíritu está la vida que te va a traer en el día bueno, el día que hizo el Señor para vos. Un día maravilloso y glorioso para vencer ese día que el sistema generó para vos. Y dice entonces que Jesús le pide a Pedro la barca, se sube, la corre en un tranquito hacia adentro del mar. Jesús habla a las personas que están allí escuchándolos con total atención, los ministra, seguramente hizo milagros, hubo arrepentimiento, hubo manifestaciones de la vida nueva del día que hizo, porque Jesús vivía en un día nuevo constante, permanente, y terminaba todo y Jesús le da una palabra a Pedro, y Pedro le recuerda, fíjate cómo cambió de escenario, y con esto quiero terminar. Pedro, su escenario era, se termina, pero Jesús vino a decirle, recién comienza. No sé para quién es esta palabra. No se termina, recién comienza. No es tu obra, es su obra la que vas a ver en este nuevo comienzo, en este día que hizo el Señor para vos. Y entonces, Pedro, cuando terminó de hablar Jesús, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Pedro respondió, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Ves cómo rompió el escenario que imaginó Simón Pedro? Cómo Jesús lo instaló en otro escenario, en un escenario aguas adentro, en un escenario mar adentro, donde echa las redes y las redes se llenan, y me impactó esto, que encerraron gran cantidad de peces. Digan conmigo, encerraron gran cantidad de peces. Las redes que tirás en el día que el Señor hizo van a encerrar gran cantidad de recursos, gran cantidad de peces, como nunca antes habías visto, gran cantidad de recursos espirituales, de recursos físicos, de recursos materiales, gran cantidad de la riqueza que Cristo, porque Jesús, que se hacía llamar el Hijo del Hombre, era 100% hombre, 100% Dios, y señoreaba sobre todas las cosas que el hombre debería haber señoreado, pero que por el pecado perdió la autoridad, y todas las cosas sobre las que él iba a estar ahora estaban todas encima de él. Entonces, Jesús viene a romper escenarios que yo he creado con mi mente. ¿Cómo se manifiesta la preocupación y la ansiedad? Se manifiesta de manera tal que cuando algo del día malo se manifiesta, o de la naturaleza del día que estamos viviendo se manifiesta, nuestra mente toma eso e imagina un futuro cercano y quizás lejano también, en donde uno ocupa un lugar que no es el que Dios, no es el que Dios nos ha dado, y donde uno vive una experiencia no con lo bueno, sino con el bien y con el mal, con la ciencia del bien y del mal.
Y entonces ese escenario nos termina como tragando, absorbiendo. Y de ahí nacen enfermedades psicosomáticas, ansiedades, taquicardias, bueno, un montón de cosas más. Entonces, y ahora sí, termino con esto, dice que Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Para qué? Para que nosotros no vivamos bajo la potestad de las tinieblas, esa es la naturaleza del día que vivimos, sino que vivamos en el reino, bajo el gobierno de su Hijo amado. No me gobierna lo que pasa en el día, me gobierna quien habita mi vida. ¿Amén? Y por eso, acá está, hoy lo compartimos, no es vivir en los escenarios que mi mente imagina, es vivir en su vivir. Yo vivo en Cristo y Él vive en mí. Amén. Pedir al Espíritu Santo que te revele qué escenarios construiste y qué lugar ocupás en esos escenarios para que todos sean derribados a través de la cruz, para que ahora vos puedas. ¿Ves? Jesús lo llevó del escenario donde estaba a un escenario de vida profunda, donde la palabra pesca abundantemente y encierra, la palabra va a encerrar a aquellos que va los de tu casa, que van a doblar su rodilla, a los de La Plata, a los de Argentina, a los del mundo, los va a encerrar, la palabra los va a encerrar para que solo puedan levantar la vista y verlos a Él y reconocer que Él es el Señor de su vida. Bueno, te esperamos este sábado, 16:30 y 19 horas son las dos charlas. Y a las 6 de la tarde te estoy invitando, sería espectacular, sería genial que puedas venir y estar presencialmente. Vamos a tener una charla especial con los pastores, con los coordinadores, con los discípulos y con todas las personas que quieran participar de esa charla este próximo sábado 31 de enero en la calle 68, número 674, entre 8 y 9, en Presencia en La Plata. Todo va a ser hecho nuevo.